todas las semanas pues nosotros venimos a recibir una palabra de parte de Dios, y esa palabra no es una palabra cualquiera. Nosotros no podemos categorizar cuál palabra recibimos, sino que sabemos que toda palabra de Dios es útil para instruir, para corregir en justicia. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes lo creen? Amén. Pero ahora te animo a que pienses un poco más allá. ¿Realmente estás expectante de la palabra que Dios va a hablar a tu vida el día de hoy? Porque una cosa es que te sientes, y con esto quiero confrontarte de tal manera que tú puedas entender que mi trabajo aquí como pastor de esta congregación es encarrilarte a ti por esa puerta angosta, porque hay dos caminos, ¿verdad que sí? El camino a la perdición y el camino a la salvación. Lo dice la palabra de Dios, no lo invento yo, no lo estoy inventando yo hoy acá. Y dice la palabra de Dios que angosto es el camino que conduce a la vida eterna, pero ancha es la puerta o el camino que conduce a la perdición. ¿Y con qué te quiero decir con esto? Que muchas veces la palabra nos confronta de tal manera que a nosotros nos causa o nos produce ruido, y en el momento no la recibimos de una forma correcta o como Dios la quiere enviar, porque nos es contraria. A nosotros muchas veces nos gustan los caminos fáciles. ¿Cuántos no? Seamos sinceros, nos gustan las cosas fáciles, ¿verdad? No nos gusta complicarnos mucho la vida. Pero el reino de Dios no trata de eso, mi hermano. El reino de Dios es justicia y verdad. Y es necesario que tú y yo seamos confrontados de tal manera, porque yo también soy confrontado a través de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios a mí no produce algo, yo tendría temor, porque realmente no estaría predicando el evangelio de la salvación. Y es tan importante que cada uno de nosotros tenga ese entendimiento, porque de tal manera nosotros vamos a recibir el mensaje que hoy Dios tiene preparado para nuestra vida. No lo vamos a ver como algo monótono, en el cual nosotros decimos, vamos los domingos para escuchar qué nos van a decir hoy. No, es que tú vas a entender que cada domingo Dios te habla de tal manera que tú produzcas fruto, y que esos frutos te lleven a vivir una vida mejor delante de la presencia de Dios. Yo le pido que usted le brinde un aplauso al Señor. Usted le dé gracias al Señor por este tiempo. ¿Verdad que puede estar un poco más adelante? Ven para acá. Dame ese favor. Eso. Mientras estamos más acá, me transmiten más seguridad. Bueno, la seguridad me la da el Señor, no me malinterprete, pero creo que estamos amenos, pues juntos y en armonía, como Dios nos quiere. Y como les decía, que Dios quiere que esa palabra en nosotros no sea una palabra casual, sino que dé fruto al 100%, ¿verdad que sí? Sino que no que la palabra llegue a nuestros corazones, a nuestro oído, y entre por un oído y se vaya por el otro. Eso nunca ha sido la finalidad del evangelio. Y en base a esto, bueno, la semana pasada les hice esta acotación. El único que está exento de la acotación es Juan, que nos está visitando el día de hoy. ¿Cómo le dice la iglesia, mi hermano Juan? Bienvenido, Juan. Qué gusto poder compartir contigo este tiempo, Juan. Lo conocemos de Visión al Mundo Lechería, pero bueno, qué bueno verte por acá, mi hermano. Somos tu familia igualmente. De la fe. Como les decía, la semana pasada les comenté que toda la semana iba a preguntar qué había dicho yo la semana pasada o qué había predicado yo con el versículo bíblico, porque eso me demuestra a mí que realmente usted está prestando atención a lo que venimos a hacer todos los domingos. Así que voluntariamente, antes de que sea dedocráticamente, ¿quién me puede decir cuál fue el tema de la semana pasada? Santi, gloria a Dios, mi hermano, me sorprendes. Amén. ¿Y? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Un aplauso para Santiago. Esforzado y valiente, ¿ah? O sea, Santi no es un calientabanco, ¿verdad que no? No, Santi está identificado desde el día de hoy como un discípulo, ¿verdad que sí, Santi? Gloria a Dios. ¿Quién me puede decir cuál fue el versículo principal de la enseñanza, por favor? Alguien que lo sepa. Está sencillo. Lo voy a poner, perdón. No. La cruz, una regla. ¿Y el versículo? ¿O el libro cual compartimos el tema? Colosenses 2.13-14. Amén, gloria a Dios. Carlos, ¿podrías decir cuál fue el tema que compartimos la semana pasada aquí?
No, ese no, no. No viniste, no, tú estabas aquí. ¿En mente o en espíritu? En ambos. Entonces, ¿cuál fue el tema? Está sencillo, que era la semana pasada. ¿Y qué se celebra en la Semana Santa? Nosotros es toda una vida santa, no una semana. ¿La cómo? La cruz de Jesús. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la deuda que fue cancelada. Y puse a mi hermano Fran de ejemplo como que yo era deudor de él, ¿verdad que sí, Fran? Y en el cual aprendimos, el Señor nos enseñó que la deuda fue pagada totalmente, una vez y para siempre. Y lo basamos en el libro de Colosenses capítulo 2 del versículo 13 al versículo 14. Así que yo le animo, mi hermano, te tome nota. Dice la pastora Yari: más vale la pálida tinta que la mente más brillante. Y eso ha sido un lema ahora en mi vida, porque cada vez que cuando yo quiero recordar algo, lo escribo. Así sea en el teléfono, somos prácticos. Yo no le voy a pedir que usted traiga aquí un libro de doble línea de caligrafía y un lápiz. Usted puede hacerlo en su teléfono. Aprovechemos esas herramientas útilmente. Amén. Mire, fíjense que el tema que voy a compartir el día de hoy trata de 4 tipos de tierra en donde cae la semilla. Vamos a ver 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones donde la semilla, que es la palabra de Dios, cae. Pero vamos a ver de tal connotación que la semilla va a ser siempre la misma, pero el terreno es siempre la parte variable. Digamos que no, el problema no va a ser nunca la semilla, el problema siempre va a ser el bendito terreno. Esta semana el Señor me hablaba, ¿no? Y veíamos un tema, una película que les recomiendo a partir de hoy. No le voy a hacer spoiler de la película, pero anótela porque es una película cristocéntrica. Y que en la película yo espero que, como se la estoy recomendando, usted la pueda ver, está en YouTube, no tiene que comprarla. Se llama Toca la flauta. Usted pueda recordar posteriormente de esta enseñanza buena parte de lo que vamos a conversar hoy, porque va muy una concatenada de la otra. Y el Señor hablaba a mi corazón en medio de este tiempo que veíamos en familia esa película. Fuimos a YouTube y nos recomendó los padres de Grisel la película. Oye, véanla, porque de verdad que es una película muy bonita y muy edificante. Son muy buenos. Ellos por la fe son cristianos y entendemos que, bueno, si nos la estaban recomendando era porque era algo útil. Y bueno, nos pusimos con la familia. Y de verdad que es importante, para no hacer un spoiler, quiero ser lo más superficial posible en cuanto a la película y no en cuanto al tema. Pero usted allí va a ser confrontado de tal manera que usted se va a preguntar por qué viene realmente los domingos a la iglesia. Porque de eso trata todo. El fundamento de toda predicación que usted me vea a mí hacer aquí, en esta congregación, siempre va a ser fundamentada en la palabra de Dios. Y mi trabajo como pastor es acercarlo a usted más a Cristo, no más a mí. Porque yo también soy imperfecto. Y con esto no me excuso, que estoy llamado también a caminar a la semejanza de Cristo, porque a Él tenemos que imitar. Pero mi trabajo también es que usted se acerque y sea imitador de Cristo, de tal manera como Cristo mismo nos dice en su palabra: sean imitadores de mí como yo lo soy del Padre. Amén. Y esa es toda la finalidad. Fíjense ustedes que tocando la flauta, dice el versículo principal del contexto de la película, habla sobre Mateo 11, capítulo 11, versículo 17, donde dice: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. ¿Y saben qué me llamaba la atención? Que era en medio, este versículo bíblico, esa connotación del Evangelio de Mateo, va en referencia a una congregación donde había muchos reunidos y había alguien que tocaba la flauta, o sea, predicaba la palabra de salvación. Amén. Pero no todos la escuchaban. Qué raro, ¿verdad? Fíjense ustedes, María hace poco me hizo una acotación. Bueno, estábamos conversando aquí en medio de la predicación y nosotros tenemos un tiempo de atención. El ser humano es un error porque no fuimos diseñados para eso, pero un tiempo de atención de unos 3-5 minutos. Después de allí perdemos el enfoque. ¿Pero por qué? Porque nos gusta que nos motiven. Si yo aquí me paro y te digo: tú eres un campeón, y más tarde en 5 minutos te digo: tú eres una campeona, tú lo puedes lograr, y lo que tú siembres cosecha, eso es una realidad. Pero hago alegaciones en decir
que si tú siembras 100, mañana en tu cuenta van a aparecer 2000. Yo creo que nunca voy a perder la atención tuya en medio de la prédica. Y como leo la palabra, toco solamente la flauta, capaz nos distraemos. Pero la palabra de Dios dice también que en los últimos tiempos a la iglesia de Cristo, porque Él no habla de los que están fuera, Él habla a la iglesia mía, les gustará que le hable lo que ellos tienen en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Y a eso va, toca la flauta, a eso va, toca la flauta. A que muchas veces a nosotros nos gusta que nos digan lo que queremos oír conforme a los deseos del corazón del hombre. Y yo les hago una pregunta antes de ir al contexto de lo que es la prédica del día de hoy, que esto también va muy concatenado con aquello. ¿Realmente nos gusta a nosotros que nos digan la verdad? ¿O estamos dispuestos a escuchar la verdad? Eso marca una diferencia, ¿verdad, Carlos? Porque a lo mejor yo te puedo decir a ti, Carlos, si tú vienes todos los domingos a la iglesia, todo te va a salir bien, Carlos, tranquilo, no vas a tener ningún problema ni ninguna adversidad. Capaz te gusta, pero no es porque la palabra haga algo en ti, sino que tú quieres que todo te salga bien. Pero mi trabajo no es ese, mi trabajo es a ti decirte, aunque te salga bien o te salga mal, en Cristo todo lo puedes. Yo le brindaría un fuerte aplauso al Señor, hermano. Esa es una verdad. Vivimos en un mundo donde vamos a sufrir aflicciones, pero confiaremos que Cristo venció al mundo. Es distinto. No es una verdad disfrazada de que todo el tiempo te va a salir bien las cosas, Frank. Sería yo un mentiroso de pacotilla aquí en pararme aquí y decirte eso, porque no es una verdad, mi hermano. Pero bueno, el toca la flauta va en que solamente yo puedo tocar la flauta aquí todos los domingos, puedo predicar la palabra todos los domingos, como lo voy a hacer hasta que el Señor me lleve, porque ese es mi trabajo. Mi profesión es ser ingeniero, pero mi trabajo es ser ministro del Señor, pastorear las ovejas de Cristo. Es algo distinto. La profesión es temporal, es un título que yo saqué en cierta cantidad de tiempo que me permite a mí alimentarme, pero el trabajo que Cristo me ha asignado va más allá de todo esto. Yo no sé si usted me entiende o me explico de tal forma que usted entienda que yo voy a tocar la flauta todos los domingos aquí, pero usted está dispuesto también a tocar en algún momento, mi hermano. Y esto no quiere decir que todos vamos a ser pastores, porque todos no vamos a ser pastores. Pero usted, en el círculo de intimidad, usted está llamado a predicar el evangelio de la salvación, ¿o no? O solamente los domingos. Que yo vengo aquí y me siento y bueno, está bien, perfecto. Ya Jonathan me dijo, me voy a casa y listo, se acabó. Cumplí con el Señor. De eso se trata de verdad ser cristiano, mi hermano. O yo estoy equivocado. No sé, pero lo veo así como molesto. Sí, ¿verdad? Lo veo molesto. Transmítame un buen feedback. O sea, ¿estamos dispuestos a que nos digan la verdad? Otra vez le vuelvo a instruir. ¿Estamos dispuestos a escuchar la verdad o queremos superficialidad? La verdad. Queremos cosas bonitas. La verdad. Estamos reflexivos. ¿Estamos reflexivos? Estamos molestos, estamos reflexionando. No es que le va la cara así. Oye, eso no es para mí. Pero es que tocar la flauta tampoco debería ser un trabajo mío. O sea, yo lo asumo con mi responsabilidad y nunca me voy a quejar de eso porque Dios me ha llamado a eso. Pero yo quiero, Cristo quiere que usted también la toque. Vuelvo a repetir el versículo para entrar en el contexto de lo que es la enseñanza. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron, o sea, no había receptividad. En el momento que se predica el evangelio, estoy pensando yo en el Barcelona que va a jugar más tarde. Disculpa que te tomas que no voy a explotarlo. O en el carro que tengo que pintar mañana, ¿verdad, Marco? O yo, bueno, mañana tengo una reunión con mi jefe. ¿Qué me irá a decir ese señor? Pero estoy predicando aquí y estoy pensando otra cosa. Tengo problemas en casa, tengo circunstancias, tengo situaciones, pero Cristo dice en su palabra, entréguenme las cargas a mí. ¿A mí o a quién? O nos la dejemos nosotros, o la llevemos nosotros, o cargamos nosotros las cargas. Entréguenme, la verdad que dice, y yo les daré ¿qué? Las que son pesadas, ligeras de llevar. Pero ¿cómo yo le entrego la carga a Cristo si en mi mente, cuando estoy escuchando la verdad que se lleva mi carga, estoy pensando en la carga? Es como complicado, ¿verdad? Es un trabalengua, pero así somos los seres humanos. Fíjense que
es bueno resaltar que la responsabilidad mía es predicar la palabra. Y la responsabilidad de cada uno de ustedes es ser receptivo a la palabra de Dios. Porque yo toco la flauta, pero ¿cómo se comporta usted en medio de que toco la flauta? Eso marca algo distinto, ¿verdad que sí? ¿Y por qué le digo que va enfocado a lo que vamos a compartir el día de hoy? Porque estamos hablando de una semilla, la palabra de Dios, y 4 tipos de terrenos que somos nosotros aquí sentados en este día. ¿Sabía usted que usted es un terreno donde la palabra en algún día nosotros fue echada una semilla y dio fruto? Pero depende del fruto, nosotros respondemos en madurez a lo que hemos sido llamados, ¿verdad que sí? Y es algo llamativo. Bueno, como les decía, mi profesión es ingeniero y lo mío es la matemática, hermano. Todo yo lo llevo a la matemática rápidamente, o sea, porcentaje, ¿cómo se llama esto? Probabilidades, rápidamente. Eso viene a mi mente porque nosotros fuimos entrenados, los que estudiamos eso, pues, para tú ser rápido en el pensamiento. Y cuando yo veo en la palabra de Dios que nos habla en el versículo principal, Mateo 13, versículo 23, pero el que recibió la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende y da una cosecha de 30, da una cosecha de 70 y una cosecha hasta el 100%. Yo veo muchos porcentajes y eso me llama la atención. Digo, wow, Señor, yo creo que aquí tú quieres ser bastante específico en que no toda la tierra es igual. Porque como una tierra produce 30, la otra 70 y la otra 100, ¿verdad que no podría ser? Si estamos hablando de un terreno donde tú quieres sembrar, por ejemplo, manzana, tú esparces la semilla en el sembradío de manzana en la tierra. ¿Tú qué esperas? Que todo se llene de árboles, pero no va a pasar eso así. ¿Quién aquí es agricultor o ha trabajado en la agricultura en algún momento? Hasta en su casa, Marco, ¿tú lo has hecho? Tú también, mi hermana. Tú has sembrado por lo menos tomate, vamos a ponerlo. No sé, ¿qué has sembrado tú? Maíz. Usted cuando la siembra de maíz se produce como una semilla también, ¿no? Echando varias semillas, ok. Y todas las matas producen el mismo resultado. Y todas están sembradas con una misma semilla, ¿verdad? Ni todas nacen. Ni todas nacen, gloria a Dios. Y Cristo es tan práctico y tan franco como siempre, por eso es que lo amo, porque nos habla claro y directo, sin ponerle cositas bonitas a las cosas, en que nosotros determinamos la semilla cómo fructifica en nuestros corazones. O sea, tú y yo somos responsables de tal manera que cuando se toca la flauta, tú cómo recibes el mensaje en tu corazón, y en base a ese mensaje que recibes en tu corazón, ¿qué frutos das? El mensaje es 4 tipos de tierra en donde cae la semilla. Y como les decía, ¿alguna vez has sembrado algo en su jardín o en una maceta? En estos días me tocó con Sara hacerlo, trasladar de una a otra. Y vivimos pues el proceso, pero una murió, aunque bueno, yo también la maté porque le eché insecticida que yo no sabía. Pero no todas las semillas que ella puso en ese germinero dieron fruto. Y miren ustedes, era la misma semilla, porque era la misma semilla, se esparció en la tierra, pero no toda la tierra es igual y receptiva. Podríamos decir que no toda la tierra es fértil. Y al igual que en la vida real, en la parábola del sembrador, que es este versículo que les dije, Mateo 13, capítulo 13, versículo 23, y vuelvo a resaltar para que usted tome nota para la semana próxima, estamos hablando sobre 4 tipos de tierra en donde cae la semilla. Amén. En Mateo 13, 23, que es una parábola de Cristo Jesús para la congregación, porque fíjense en el contexto donde estaba. Jesucristo reunió a la congregación y le dijo toda esta parábola. Y me llama la atención, ¿sabe qué? Que lo dijo a la congregación, no lo dijo a cualquiera por allí, sino a los que se congregaban con él. ¿Por qué? Porque aunque estemos todos sentados aquí, la estadística lo dice, solo algunos vamos a recibir el mensaje como Cristo lo manda. Y vamos a vivir en función de lo que Cristo nos dice a través de la semilla que se sembró en los corazones de cada uno de nosotros el día de hoy. Estamos estudiando este libro de Mateo, mi hermana Norma, a usted que le gusta mucho esa parte relevante de lo que es el libro de Mateo. Son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo 2 de ellos fueron apóstoles de Jesús. El resto es un médico y el otro era el discípulo de Pablo, de Pedro.
vemos que la esencia fundamental de los evangelios es como una parte de enseñanza en demostrar cómo vivió Cristo durante su ministerio, posterior a su ministerio, y todas las enseñanzas que Él daba es de utilidad para cada uno de nosotros. Y nosotros decimos, bueno, pero es una palabra básica, pero realmente podríamos decir, es una palabra básica. Bueno, yo he escuchado la parábola del sembrador. ¿Quiénes la han escuchado previamente? Pero la parábola ha hecho algo en ti, porque eso es algo distinto. Tú puedes escuchar la parábola, perfecto, la escuché, pero ¿qué cambió en ese momento la parábola de Cristo que te fue predicada y que tú ahora estás dando fruto en función de esa parábola que en ese momento se predicó? Seamos sinceros. Hoy estaremos estudiando ese libro de Mateo. Si nosotros tomamos la estadística, vemos que solo un cuarto de la tierra, estamos hablando 4 tipos de terreno, un cuarto de esa tierra va a producir fruto y el resto va a quedar inherente hasta en la palabra de Dios que es predicada. Qué tremendo, ¿no? Si no, ¿cuántos sabemos aquí? 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 personas. Alguien que me saque rápidamente cuánto es eso, cuánto es un cuarto de ese porcentaje. Creo que son unas 6, 7 personas. ¿De 14? De 14. 3.5. 2.7. Fíjense ustedes, y esto no es una estadística mía. ¿Se te cayó algo? No es una estadística mía. Es algo que Cristo está identificando en su palabra, que de 14, espero que no sea este caso, mi hermano, de verdad. Porque si no, no, porque ya entendí que la responsabilidad no es mía. La responsabilidad es del terreno, no del que tira la semilla, del sembrador. Porque estaría yo tomándome una atribución que no me compete a mí. Mi trabajo es el que estoy haciendo yo hoy con ustedes. Pero 2.5 de 14, ¿usted cree que es mucho o es poquito? 2.5 personas, según la estadística de la parábola, son las que van a vivir conforme al propósito que Dios ha marcado para su vida, y que la parábola, la palabra va a dar fruto al 100, al 60 y al 30 en su vida. Fíjense ustedes cuán responsables somos nosotros de la palabra que nos es sembrada en nuestros corazones, que no debería ser algo casual que nosotros vengamos los domingos a escuchar nada más lo que se nos va a decir, nos vamos a casa y se nos olvida todo. Yo creo que eso no es un evangelio de verdad, y no estoy hablando de religiosidad. Religiosidad es otra cosa, que tú te pongas falda, que no te afeites las piernas, y eso es otra cosa. Las mujeres, por ejemplo, y eso es otra cosa, eso es otro contexto. Yo te estoy hablando de la verdad que nos dice Cristo en su palabra. Y fíjense ustedes cuán bueno es Cristo, que Él dio la parábola y después dio la definición de cada uno de esos terrenos, porque no se conformó con decirle, mire, pasa esto, hay 4 terrenos y una misma semilla. Pero Él entendió que, bueno, esto no me entendieron bien, yo le voy a explicar más qué fue lo que pasa cuando la semilla es sembrada y el terreno no da fruto. Vamos a Mateo 13, capítulo 23, por favor, acompáñenme. 13, 23. Voy a empezar por el 1, yo voy a comenzar por el 1. Este mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Y era tal la multitud que se congregaron para ver lo que Él quería hablarle. Y Él se subió a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. ¿Dónde estaba la gente? ¿Estaban dispersados o congregados? Entonces nos hace referencia a que una congregación es similar a una iglesia, ¿verdad que sí? Porque esto es un lugar donde nos congregamos de tal manera que los unos o los otros somos edificados a través de la palabra de salvación. Y Él le dijo en parábolas muchas cosas como esta, y es muy importante. Un sembrador salió a sembrar. ¿A qué salió el sembrador? A sembrar. Yo vine aquí a predicarte la palabra buena. Mientras iba esparciendo la semilla en el mensaje, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Oye, bueno, sí me habló de Mateo, pero ni me acuerdo del capítulo, mi hermano. ¿Y de qué hablaron? No, hablaron de un terreno. Y más nada, sí, un terreno, allá hablaron de un terreno. Pero ¿qué terreno? Allá en Venezuela, ¿qué terreno estás hablando tú, mi hermano? No, un terreno, me dijeron. El Sambil, mira que dice aquí. El Sambil. Bueno,
Y Jonathan, bueno, sí, torpemente trató de explicarnos algo, pero yo de verdad que no le entendí lo que se llama nada. Me dio un terreno y bueno, me llegué a casa y listo, yo cumplí el domingo fino. Traje gente y bueno, llegué a la casa tranquilito. Estamos bien. Pasémosla que como no nos ha caído el rayo, nosotros estamos finos, ¿Ah? Bueno, seguía Jesucristo explicando. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, rapidito. Uy, sí, chévere. Oye, escuché el mensaje, sí, 4 terrenos y una semilla. Pero, y esos son los peros de Cristo, salió el sol y las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. No había fundamento en su vida. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. O sea, los problemas sofocaron la palabra que se te predicó. Y hermano, confía que Cristo tiene el control. Sí, mi hermano, sí, pastor, yo también, yo esta semana sí voy a creerle al Señor. Lunes, hermano, la entrevista no salió bien. Oye, la cosa salió mal. La cosa no está bien. Me dijeron algo que realmente no era. Seguimos. Pero otra de las semillas, que este es el buen terreno. Este es el buen terreno. Cayó en un buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y dice Cristo Jesús, escuchen, el que tenga oídos, que oiga la palabra que hoy se está predicando. Esto me tiene enredado. Perdón. Los discípulos se acercaron, unos hombres, 12 discípulos, bellos y hermosos, esos hombres que eran como unos niños, no echaban varita nunca, ¿verdad que no? ¿Cuántos los conocemos? Si usted cree eso, es que no ha leído la palabra, mi hermano, porque veo que no se sonríe ni nada. ¿Usted cree que no echaban varita ninguno de ellos? Eran terribles. Y bueno, yo creo que todos los discípulos en alguna ocasión también son terribles, ¿verdad que sí? Lo que tenemos nosotros, terribles para bien, amén. Amén. Pero ¿sabes qué? Cristo en todo nos enseñó. Y Él le dijo a sus discípulos, y los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿por qué tú le hablas en parábolas a la gente? Nosotros no te entendemos lo que tú nos dijiste. ¿Cómo es eso que una semilla y un terreno y algo se lo comió un pájaro, el otro brotó, el otro no tenía raíz, se marchitó, pero hay uno que cayó bien y dio 70, 30, 100, ¿qué era eso? Y Jesús les dijo, a ustedes les he concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas. A los que no lo conocían le hablaban en parábolas porque ellos no creían que Él era el Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios, que había venido de tal manera que fuese edificado a través de esa palabra. Ellos fueran edificados a través de esa palabra. No era cualquier maestro, era el mejor de los maestros que tenían estas personas. Y sin embargo ellos dudaban de la veracidad de la palabra. Imagínense cuán tremendos somos nosotros, ¿verdad que sí? Un Jonathan de ese tiempo, no, Señor, está bien. Imagínate tú que 70, 70 y 80, ¿no? 100, imagínate. Ni entendí lo que me dijo, diría Jonathan de ese tiempo. Si nosotros vemos la estadística esa de un cuarto de la tierra solo es fértil, esto nos hace notar Jesús en su palabra que es importante la atención que nosotros tenemos, con qué motivo nosotros venimos los domingos a la iglesia, mis hermanos. Y no solamente se trata de que tú calientes un banco, porque yo para calentar banco yo me voy allá por lo menos a la plaza, y por esto no te digo que no vengas, sino que vengas con una actitud correcta. Porque el que nos llama es Cristo, no Jonathan. Yo soy un portavoz de lo que Cristo me manda a decirte el día de hoy. Pero el mensaje, tú tienes la responsabilidad de cómo se fundamenta en tu vida, de cómo lo recibes, de qué haces después con eso que te han dado. Como por ejemplo, cuando tú tienes el sobre de pago, aquí bueno, todos los que trabajamos, cuando te dan el sobre de pago ya tú tienes digamos, ¿cómo se llama eso? Un estadístico, una relación de ingresos y egresos que vas a hacer con ese dinero. Tienes una planificación de lo que vas a hacer con lo que se te dio, ¿verdad que sí?
Cuando se te entrega la palabra, ¿qué haces tú con ella? Y no tienes que contestar, sino que usted vaya identificándose en medio del tema. ¿Qué hacemos nosotros todos los domingos con la palabra que Dios siembra en nuestros corazones? Es importante, es más importante el terreno que el que transmite la semilla, mi hermano. Y es algo que Cristo lo hizo notar. Porque yo puedo aquí exasperarme domingo tras domingo, predicarte desde Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros, los libros proféticos, los libros de los profetas menores, el Pentateuco. Yo puedo, y he pasado la mayoría de los últimos, de las últimas semanas moviéndome en todos los libros para que no sea consecutivo. Y yo no veo el resultado en ustedes, pero la responsabilidad nunca va a ser mía. Porque yo estoy cumpliendo mi trabajo, esparcir la semilla. Y el trabajo del sembrador es esparcir la semilla. Y a veces yo también entiendo que este mensaje es para mí, tanto para mí como para ustedes, porque yo me afano y digo, no veo el cambio en las personas, Señor. ¿Por qué no veo que esta persona responde a la palabra rápidamente? ¿Por qué veo que no produce fruto? Porque veo que no es un discípulo digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Pero es que me estaba haciendo la pregunta mal. La responsabilidad no es mía. Yo cumplo con hacer lo que yo tengo que hacer, pero tú determinas qué hacer con lo que se te dice. ¿Verdad que sí, Isabel? ¿Qué tú opinas de eso, mi hermana? Amén. Yo puedo desgastarme, y es más, lo hago con placer porque lo hago para el Señor. Y sé que todo lo que hago aquí no es en vano. Puedo recibir recompensa aquí, pero estoy seguro que la voy a recibir allá, en lo celestial, que es lo más importante, donde yo quiero ir a recibir mi corona. Y que cuando me presenten delante del Señor me diga, buen siervo fiel, en lo poco te puse, y ahora no mucho te pondré. Si me eres fiel en lo poco, no mucho te pondré. Y bueno, somos 14, yo podría decir aquí, bueno, yo entonces no voy a seguir viniendo porque somos muy poquitos. No voy a seguir viniendo los domingos porque somos un poco, no vale la pena. ¿Tú crees que no vale la pena predicar la palabra? Si yo te estoy hablando de que mi profesión es nada con respecto a mi trabajo, hermano, yo esto lo voy a hacer toda la vida. Bueno, la vida que me dé el Señor, que pueda estar aquí. Pero depende de tú cómo lo recibas, cada uno de nosotros en nuestros corazones. Fíjense ustedes, la parábola del sembrador. Jesús nos enseña sobre la importancia de escuchar y cultivar la palabra de Dios en nuestra vida. El sembrador dice que este salió a sembrar debido a que en los tiempos antiguos no existía máquina, se esparcía la semilla rudimentariamente. Por tanto, se utilizaba el método sencillo de ir lanzando la semilla de un lado al otro y iba el sembrador caminando en el terreno donde iba a cultivarse. La persona que comparte la palabra de Dios es este sembrador. Y el mensaje del evangelio es la semilla. Pero hay algo importante, el suelo es el corazón de cada una de las personas que reciben esa semilla, esa palabra de Dios. La parábola del sembrador nos habla de un sembrador que salió a sembrar semillas. Sin embargo, la semilla no cayó en la misma tierra y por ende no tuvo el mismo resultado. Jesús nos explica que la semilla, otra vez vuelvo a ser enfático en esto, representa la palabra de Dios, y los diferentes tipos de suelo representan los corazones de las personas. Vamos a ver los 4 tipos de suelo. Primero, la semilla que cayó en el camino representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no la entienden y no se preocupan por entenderla. Me quedo con lo que me dieron y ya. O sea, no me preocupo. Mira, el pastor dijo en capítulo 13, versículo 23, y me habló sobre la parábola, pero no la entendí muy bien. Pero yo en casa, cuando llego, no me preocupo ni siquiera por irme al versículo 1 del capítulo 23 para entender el contexto de lo que se habló en el mensaje. No, quedó hasta ahí. Yo te pregunto algo, ¿quiénes han visto las películas Marvel? A mí me encantan. Me encanta. ¿Tú serías capaz de salirte a la mitad de la película y decirte, me voy a casa y ya no me interesa más lo que va a pasar en la película? Jamás. Hasta el final. Hasta el final. Hasta después de los créditos. Los créditos. Imagínate, tú vas después de los créditos. Esto es tremendo.
Tú ves la película, te concentras. Ahí sí, por lo menos, Carlos Atri te dice: Carlos, buscamos un refresco. Oye, Atri, yo me voy a perder parte de la película, ¿vale? ¿Qué pasa? Oye, anda tú, porque yo no me quiero perder parte de esto. ¿Verdad que no? ¿Pero por qué? Porque no me interesa. Pero cuando se predica la palabra aquí, de pronto tú dices: bueno, oye, está aburrido, ya pasó 20 minutos de la prédica y Jonathan todavía me sigue hablando del terreno y el corazón. ¿Y sabes por qué te aburre? Porque no te interesa. Por eso nos aburrimos. Por eso es que el Señor dice en su palabra: le gusta que le predique lo que hay en su corazón. Bonito, prosperado, en victoria, campeón, campeona. Eso es lo que nos gusta a nosotros. ¿Verdad que sí? Pero cuando se te predica la palabra que te confronte de tal manera o que te anime a entrar por ese camino que es angosto, dices: oye, la cosa se me puso ruda. Pero es que así es Cristo, mi hermano. Y si nosotros queremos ser verdaderamente discípulos de Él, no seguidores, porque un seguidor lo sigue, pero como ese que el rico, ¿quiénes conocen esa parábola también? Podríamos decirlo, ese relato que Jesús habla sobre un joven rico que se le acercó porque él lo seguía. Le dijo: Señor, yo vendí todo y quiero seguirte a ti. ¿Qué más tengo que hacer para entrar en tu reino? Deja todo y sígueme. A veces nosotros no estamos dispuestos a dejar todo y seguirlo, mis hermanos. Y el evangelio superficial, déjeme decirle una noticia, no existe. Superficial era ese rico que cuando le dijeron eso, no vino más. Y le dijo: no, vale, pesado. Y me va a decir que yo entregué todo, imagínate que lo sigue, lo que tengo yo, ¿qué? Me lo he ganado con el sudor de mi lomo, imagínate tú. Pero a veces somos así, no somos ese rico. Pero cuando la palabra nos confronta de tal manera que nos insta a cambiar, nosotros decimos que el evangelio, oye, ya no me gusta, ya son religiosos, ya eso es religiosidad. Yo me considero que no soy religioso. Si usted me ve religioso a mí, yo no me considero religioso. Ahora, que me gustan las cosas correctas es otro término. Eso no es religiosidad. Que te predico la verdad es otra cosa. Eso no es religiosidad. Religiosos eran los fariseos que le decían a Jesús que ellos no comían con las manos sucias, pero tenían el corazón inmundísimo. Eso es religiosidad. Y Jesús les decía: no contamina, amados míos, lo que entra, sino lo que sale de esa boquita. Eso es ser religioso. Pero predicar la buena nueva de salvación es la verdad. Pero como aquí no hay un cartel que dice Marvel Studios, nos aburrimos. Oye, qué pesado. Ya son la 1 y me quiero ir. Yo tengo hambre. Anoche no me acosté bien. Permiso. Cuando la tierra es buena, por ejemplo, el suegro de mi hija dejó sembrado tomate en el balcón. Okay. Cuando vino, encontró tremendos tomates. Un suelo bueno. Hierba buena. Así estamos llamados a ser nosotros. Y fíjense ustedes, seguimos en la semilla que cayó en el camino. Satanás viene y roba la palabra de su corazón. La semilla que cayó en el camino no tuvo la oportunidad de germinar, porque me aburrí en el servicio, porque fue pisoteada por los pies de las demás personas. De manera similar, cuando no permitimos tú y yo que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, corremos el riesgo de que nuestras creencias sean pisoteadas. Entonces somos fluctuantes. ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer, Señor? Pero no para hacer o no hacer, sino para justificar la intención que hay en tu corazón de lo que tú quieres hacer. Entonces vemos, ¿realmente el diezmo es verdad? ¿Lo tengo que dar del bruto o del neto? Por ejemplo, la ofrenda. ¿Qué es mejor, ofrenda o diezma? Señor, ¿qué me dijiste tú? Si eso fue en el Antiguo Testamento, bueno, eso fue cuando Moisés, yo no creo. Pues Moisés murió hace muchos años. Tú viniste y me diste gracia y vida eterna. Pero es que así, ¿sí o no? Así somos. Pero lo que pasa es que esa semilla lo que quiere es que justificar lo que hay en su corazón de tal manera que se le afirme y que tú te sientas bien. Eso es lo que quiere hacer ese terreno, más nada. Necesitamos estar atentos a las distracciones, ¿verdad que sí, Leandro? Menos teléfono, más atención.
y a las tentaciones que nos alejan de Dios. Y permitir que su palabra realmente nos guíe y nos fortalezca. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo tipo de suelo, la semilla que cayó en un suelo rocoso, representa a aquellos que escuchan la palabra. Escuchen ustedes bien la palabra de Dios y la reciben con alegría. Perfecto, me gustó la palabra de hoy. Hablamos de los 4 tipos de terreno y la semilla. Bueno, sí, el pastor nos dijo que si nosotros somos un buen terreno, vamos a dar fruto. Y que como yo reciba la palabra y que me habló también de Marvel, bueno, yo quiero ser como que si yo estuviera en el servicio, como si estuviera en Marvel, viendo la película. Pero aquí hay algo importante. Cuando llegan las pruebas y las tribulaciones, no basta Marvel. No basta Marvel. Aquí el único que basta es Cristo. Amén. Pero como tú no estás dispuesto a esperar en Cristo, avanza tú solo. Abandona su fe. Germinó rápidamente, la recibió bello, la palabra. Señor, gracias porque me hablaste hoy. Pero cuando es sacudida por algo contrario, las cosas no me salieron bien esta semana, entonces Dios no me habló, esa palabra entonces no era para mí. Yo entonces no creo, el domingo que viene no voy. ¿Para qué? Si me dicen algo lo creo y el sábado, el lunes pasa algo contrario, no creo entonces, porque realmente no has entendido la palabra. Porque yo no sé, en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, Cristo nos ha prometido a nosotros estar exento de circunstancias, situaciones, aún la enfermedad, ni de la muerte. Mira que Pablo, discípulo amado de Cristo Jesús, decía: para mí el vivir es en Cristo y el morir, ¿qué era? Lo que pasa es que nosotros estamos muy anclados a este mundo y nos gusta lo bonito. Príncipe Pío, ¿verdad, man? Nos gusta estar mucho por allá, tomar café. Oye, señora, ya no está Príncipe Pío, imagínate tú, que voy a hacer yo allá. Racho. Pero para allá que vamos, mis hermanos, tenemos que estar preparados. Hemos estado hablando, si usted no se ha dado cuenta, en las últimas semanas hemos estado hablando de la venida de Cristo en diferentes formas de predicación. Cristo viene pronto. La semana pasada hablamos de la cruz, la antepasada hablamos de los tiempos de Noé. ¿Quiénes vino para el tiempo de Noé también? ¿Quiénes lo vimos? Vimos cómo el Señor preparó a su pueblo y exterminó toda una generación que no creyó en Él. Porque a veces nosotros nos amparamos, sí, bueno, yo estoy en la gracia. Sí, pero la gracia exime la justicia de Dios. Por la gracia Dios es más débil. ¿Verdad? Si lo queremos, no hemos conocido al Señor. Dios es justo y fiel, amoroso, pero también fuego consumidor. Préndelo fuerte aplauso. Mira, mi hermano no anda. Fíjense ustedes, en nuestra vida esto se puede manifestar. Estamos hablando sobre el segundo tipo de semilla. No se preocupe, que nada más son 4. Ya vamos a terminar. Dese cuenta que ahorita está Marvel por ahí, ya está, no salió, ¿verdad, Carlos? Ya salió, que va a hacer ahí algo. Ya vienen los créditos. Pronto vienen los créditos. Ya mataron a alguien por ahí. Sí, bueno, ya se nos fue a él. Pidió mucho dinero y lo mataron ahí. No llega para la otra película. En nuestra vida esto se puede manifestar cuando nuestra fe se ve sacudida por la dificultad y los obstáculos. Pero al igual que la planta necesita raíces fuertes, porque una planta que no tiene raíces fuertes la sacude un viento, ¿y qué pasa con esa planta? La saca. Usted no ve esas palmeras que están en la playa de Lechería, por lo menos los que estamos aquí de Lechería, Marco, la playa ya de Tucaca. ¿Cómo están esas palmeras? Así arqueaditas de la tirada. Pero se salen. ¿Por qué? Porque la raíz está pegada a la roca sólida que está abajo. Que puede venir cualquier tempestad, te mueve para aquí, te mueve para allá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:19. Dios suplirá todo lo que a ti y a mí nos falte conforme a qué riqueza. La del Banco de España, la del Banco Central de Venezuela, ya va del Imperio de Estados Unidos. Conforme a la riqueza en gloria que tiene ¿quién? Cristo Jesús. Por nada estéis afanoso, amado hermano, sino que sean conocidas tus peticiones y las mías delante del Señor. Y Él suplirá ¿qué? Todo. No, ya va solamente para el carro.
para comida, para llegar al final de mes. Todo lo que a ti y a mí nos falta conforme a su riqueza. Gloria. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Anímenme, hermano, Señor es grande. Si no quieren, me dice, señora, tan corta que la semana que viene seguimos. Nos perdemos el final de Marvel. Porque no estamos en Marvel. Pero cuando venga el Señor no nos va a preguntar cuántos Marvel de capítulos tú viste. No, eso no le interesa al Señor. ¿Cuántas palabras mías tú viviste? Eso es lo que nos va a preguntar Él. Ese es el Marvel bonito. Ahí no va a estar Thanos. Ahí va a estar uno que es peor que Thanos, esperando. Cano. En Cano. Ahí va a estar uno más bonito que Thanos, esperando. Mándamelo para acá. Que se iba todos los domingos, pero era perder el tiempo. Alaba y disimule, mi hermano. No eso conmigo solamente. ¿Quién puede engañar al Señor, mis hermanos? Le hago esa pregunta franca. ¿Quién puede engañar al Señor? ¿Quién lo puede engañar? Nadie. Nosotros en nuestros corazones podemos engañar a Cristo. Nosotros con nuestras acciones bonitas podemos engañar a Cristo. O yo diciéndote todos los días, te amo, te amo, te amo. ¿Puedo engañar a Cristo? Cristo ve lo que hay dentro de mí. Escudriña lo más profundo y lo más íntimo de nuestros corazones. Siempre Él ha tenido una atención especial en nuestro corazón. Porque del corazón, ¿qué emana? La vida. Y ahí es donde se maquinan las cosas más terribles del hombre, en el corazón. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestro corazón rendido a Cristo. Y mientras más rendido a Cristo, más nos humillamos y Cristo más se enaltece. Bueno, hablábamos de esa palmera, mira, llegamos hasta lechería, tu caca, imagínate tú. Nosotros también necesitamos una fe arraigada como esas palmeras en la palabra de Dios para mantenernos firmes en los tiempos de adversidades. En todo momento necesito fundamentar mi vida en la palabra de salvación del Señor. El tercer terreno, la semilla que cayó entre espinas, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo y los deseos de la riqueza, de pronto, oye, yo este domingo no voy para el servicio, mi hermano, porque me ofrecieron por allá 60 euros para matar un tigrito. Aleluya. Voy a decirlo yo. Habla Jehová. No, señores, que si yo no lo hago el domingo, imagínate tú cuando lo hagas. Hermano, si nosotros creemos que Dios es nuestro proveedor, si nosotros creemos que Dios es Dios, si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios y su Espíritu Santo vino a nosotros después que Cristo se fue a habitar a la derecha del Padre, nosotros tenemos que tener la misma convicción para entender, creer y vivir que Cristo suplirá todo lo que nos falta a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Tú crees que Dios... Fran, disculpa que te tome como ejemplo, pero tú eres un hombre responsable con tu familia. ¿Tú dejarías pasar trabajo a tu chamo? Nunca, ¿verdad? Pues los amas. ¿Sí o no? Tú, Carlos, tú amas a tus hijos. Marco, por mucho que tú lo vas a dejar de proveer en algún momento que necesiten tu ayuda, ¿verdad que no? Ahora imagínate, Cristo dice en su palabra, ustedes que son malos, porque nos dicen malo, imagínate tú, Él no habla bonito. Bueno, habla bonito, lo que lo malinterpretamos somos nosotros, porque nosotros nos creemos buenos. Eso es lo que nos gusta, porque ustedes son buenos. No, Él dijo, aun cuando ustedes son malos y le dan buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto yo más que entregamos en la cruz del Calvario por ustedes cuando no lo merecían? Le voy a dar a cada uno de ustedes, o les voy a proveer lo que necesitan. Cristo, si nos invita a nosotros a congregarnos y a no dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿usted cree que Él no se va a encargar de suplir todas las demás cosas, mi hermano? Él es responsable y hacía el énfasis en Fran porque tú como padre responsable siempre vas a responder por tus hijos y Dios es así, más que nosotros. Siempre va a responder por nosotros. Mientras nosotros lo obedezcamos, ¿cuál es la consecuencia después de la obediencia? La bendición. Porque alguien que obedezca va a ser escarnecido. Yo eso no lo he visto en la palabra. Eso es amor. Eso sí es amor.
Lo que Él promete desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que ha buscado en cada uno de nosotros, en los intervalos de vida donde Él nos ha hablado, acércate más aquí a mí porque quiero bendecirte, no te despegues del rebaño porque tú no eres una cabra, tú eres una oveja. ¿Quiénes son ovejas aquí? Amén. Amén. ¿Sabía que las cabritas andan vueltas locas por ahí, no? ¿Y sabe lo que hace el pastor cuando la cabra se vuelve loquita así? Le mete con la vara del callado, ¿sabe? Y le parte la pata y se la quita aquí. ¿Y sabe para qué? Para que la ovejita vea lo que hace el pastor y lo imite. Tú y mi oveja, ¿ves? Yo no puedo hacer eso, pero Cristo sí. El tanto tiene que ser como oveja. Mira Marco cómo se agarra aquí los tobillos, ¿ves? Hoy te lo montas arriba, ¿verdad que te lo- No, muchacho. Tiene que ser como oveja. Voy a necesitar a Josué y a Caleb que me ayuden. Pero fíjense cómo todo lo que está a nuestro alrededor nos habla de la grandeza y el poder de Cristo como nuestro pastor y cómo Él corrige a la cabra para que se vuelva oveja. Amén. Amén. Al igual que la raíz necesita, al igual que la planta necesita raíces fuertes, para resistir los vientos y las tormentas, nosotros necesitamos una fe arraigada en la palabra de Dios para mantenernos firmes en la adversidad. Y estábamos en el número 3, en la semilla que cayó en la espina, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo y el deseo de la riqueza los ahogan y los hace improductivos en su fe. La semilla creció, pero no pudo dar fruto debido a la competencia con otras plantas. O sea, yo no le brindo el tiempo suficiente al Señor, sino que me centro en las añadiduras. Entonces yo no conozco al Dios de la salvación, sino a las añadiduras que da el Dios de la salvación. ¿Quién es mayor? ¿El que bendice o las añadiduras? Pero a veces nosotros nos ponemos a pensar en las añadiduras, mi hermano, y nos quedamos en que queremos que nos dé. Es más, yo quiero ser tan franco con ustedes desde que comencé, lo he sido, pero quiero confrontarlo de tal manera que yo te quiero decir a ti, si Cristo no te bendice de la manera que tú quieres, tú seguirías amándolo. Sí, Yo sí lo mando. Amén. Porque nosotros no debemos buscar la bendición, sino el que bendice, mi hermano. La bendición primaria de nuestras vidas es que un día estemos con Él en la eternidad, alabando, glorificando y exaltando su santo, santo, santo y maravilloso nombre. No hay más finalidad que esa, mi hermano. Lo demás es añadido. Tienen un carro, gloria a Dios. Tienen una casa, gloria a Dios. Tienen para comer hoy, gloria a Dios. Todo es por gracia. Escuche bien, esa es la gracia inmerecida. Pero el amor se demuestra en el que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros vamos a, o deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo Jesús. ¿Sabe que eso le costó entenderlo a Pablo? Pero lo vivió. Los 12 esos que lo acompañaban entendieron que el vivir era en Cristo, pero el morir era ganancia. De tal manera que ellos padecieron, y decía Pablo, sé vivir en la abundancia, he comido con reyes, pero también sé vivido en la escasez. Pero con todo, ¿quién me acompaña? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. De eso trata Filipenses 4:13. Pero cuando se descontextualiza la palabra, te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermano, si tú no vienes el domingo, no importa. Cristo te va a bendecir. Descontextualizar, viste que es algo distinto. Y no se trata solamente del domingo. Te puedo decir, hermano, no importa, porque tú andas por la gracia. Cristo te va a bendecir igual. Todo lo puede en Cristo que te fortalece. Pero ¿es verdad eso? No es verdad. El contexto real es que sé soportar todo, porque Cristo me va a fortalecer sin importar las circunstancias que yo esté enfrentando. Ese es el contexto sin sacarlo de contexto. ¿Verdad que sí? Allí el texto sin sacarlo del contexto. Y a veces cuando leemos la palabra pensamos eso, me quedo con esa porción en Filipenses 4:13, pero tú sabes lo que está diciéndole. De verdad, Señor, no importa si no tenga un plato de comida hoy, te alabaré y te glorificaré. De eso se trata Filipenses 4:13.
Pero a veces repetimos como loro lo que nos dicen. O yo. Pero es así. Necesitamos ser conscientes de las cosas que nos alejan de Dios y priorizar nuestra relación con el Señor sobre todas las demás cosas. Sobre algunas. Bueno, sobre nada más el Instagram. Me voy a quedar con el Facebook. Y no estoy en contra de Instagram y Facebook, pero es que eso no puede desplazar tu relación con el Señor. Tú tienes que tener un tiempo de devocional donde tú realmente vayas a la presencia de Dios y le manifiestes tu amor. Porque si el mismo Cristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Estamos exentos de eso. Y la palabra dice que el mundo encontrará muchas aflicciones, mi hermano. Y por eso necesitamos estar fundamentados sobre esa roca eterna, sobre Cristo Jesús, priorizar nuestra relación con Él sobre todas las demás cosas. Número 4, ya estamos terminando, la última tierra. La semilla que cayó en la tierra, en buena tierra, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, la entienden y la reciben en su corazón. La recibí. Hoy hablamos del libro de Mateo, capítulo 23, y hablamos sobre los 4 terrenos y hablamos sobre una semilla. El Señor habló en mi corazón de tal manera que yo hoy decido y determino ser buena tierra. Y esa palabra la recibo para mí y voy a vivir dando fruto de la palabra que me predicaron. Esa es la buena tierra. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron. Esa es la buena tierra. No sé, inconstante. 3 meses voy a la iglesia, me pierdo 1 año. ¿Eso es una buena tierra? No. Mire, mi hermano, yo llegué a la iglesia. Sara tiene 9 años. Yo llegué como hace 11, 12 años, 13 años. Llegué y desde el día 1 que yo me paré ahí le dije: Señor, hoy te sirvo a ti porque Dios me llamó en un momento con lazo de amor, pero después me llamó como fuego consumidor y me llamó con lazo y me tuvo que quebrar las patas y me cargó y me dijo: tú tienes que seguirme a mí, mírame lo que yo hago, imítame para que entiendas el camino que debes vivir. Y me dolió yo estar aquí, me dolió, mi hermano. No crea que todo el tiempo yo nací desde el vientre de mi madre como el profeta Juan, ¿no? Que profetizaba desde el vientre. No, hermano, yo también me regodeé con los placeres del mundo, pero Cristo me restauró y desde ese momento que yo llegué a los caminos del Señor dije: Señor, desde aquí, desde hoy, yo decido servirte a ti. Y mi hermano, le doy la gloria a Dios porque nunca he vuelto atrás. Yo determiné, pero una cosa es distinta entre determinar y fluctuar. Porque yo podía fluctuar y que cuando venían los problemas o las circunstancias, no me gustaban los hermanos en la iglesia, o el pastor no me dijo las palabras que yo quería, me voy de la iglesia. Porque no me gusta ese pastor, quiero otro. Porque el otro pastor de pronto me va a hablar mejor. Y el problema nunca ha sido el liderazgo. El problema ha sido que no quiere ser pastoreado. No me siento bien. No me siento bien aquí, somos muy pocos. Entonces Cristo con 12, ¿qué iba a hacer? ¿Tiraba la toalla? Si yo soy fiel con esto, en lo poco, el Señor nos va a poner mucho, mi hermano. No subestime lo que Dios nos ha dado. Para esto Cristo nos ha llamado. ¿Saben qué es bonito? Que se te entregue una iglesia de 10.000. Pero más bonito es aún, tú ayudar a construir desde 10 esos miles. ¿Verdad que sí es más bonito? Te enteras de cómo pasó todo. Pero a veces nos gusta que nos cuenten la historia, que nos toquen la flauta, no tocar a nosotros. Eso nos cuesta. La semilla que cayó en buena tierra germinó, mis hermanos, y dio fruto, produciendo una cosecha muy abundante. De manera similar, cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y vivimos en obediencia a Él, nuestra fe dará frutos abundantes y glorificará a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Y como les decía, yo ese momento determiné y viví en la iglesia circunstancias. Mira, gracias a Dios nunca tuve problemas con mi pastor, y aunque en algún momento me llamó la atención, porque para eso está un pastor, para corregirte, y acepté mi corrección, hoy estoy aquí. Si hubiese sido un inmaduro, cabezón, ¿qué hago? Me voy y me pierdo la bendición. Y nunca cuando estuve con él pensé yo ser pastor,
Porque nunca en mi vida me atreví, ni eso pasaba por mi mente, y Grisel lo sabe. Bueno, Dios nos llamará en algún momento. Más bien me imaginaba con un hermano que era el coordinador de nosotros, ayudándolo a que él fuera el pastor. De esa forma yo me veía, ayudándolo a él. Oye, hermano, Señor, yo no soy muy expresivo, no soy un speaker para poder hablar aquí la palabra de Dios. Pero Dios le plació, hermano, hacerlo como Él quiere. Y me llamó y donde Dios me dice, ven, yo digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y vuelvo otra vez al principio, ya estamos terminando. Yo voy a seguir tocando la flauta todos los domingos. Es mi trabajo, mis hermanos amados, porque los amo. ¿Por qué los amo? ¿Y por qué sé que los amo? Porque les estoy hablando con la verdad de Cristo. Si no hay más prueba de amor que ese, ¿qué amor será? Que yo me preocupe por tu salvación, ¿verdad que sí? Yo voy a seguir haciéndolo todos los domingos, mi hermano. Hasta cuando estemos 14, cuando seamos 100, cuando seamos 200, amén, o los que Dios traiga. Pero te animo un poquito más allá. ¿Tú solamente te vas a conformar con escuchar lo que yo toque flauta aquí? ¿O tú vas a dar una milla más y vas a bailar, te vas a gozar y vas a aprender a tú también tocar la flauta en tu entorno? ¿Quién dice heme aquí, envíame a mí? Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Y ya para terminar, ahora sí, todo lo que el agricultor puede hacer, fíjense ustedes, es sembrar. Y todo lo que yo como pastor puedo hacer es predicar, proclamar la buena nueva de salvación. Es mi responsabilidad. Pero como de fruto, ya cada uno de nosotros es responsable, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que Él sabe quién forma parte de su rebaño, donde Él es el único y verdadero pastor, mi hermano, el pastor de pastores, Señor de señores y Rey de reyes. Amén. No es coincidencia que en el Nuevo Testamento nunca llama a los evangelistas a llevar la responsabilidad de la salvación a otra persona. Es que la responsabilidad de salvar no es mía. Mi trabajo, como yo les decía, es pastorear este rebaño y predicar la palabra de salvación. Pero como de fruto depende de tu corazón. La palabra es la misma, es la palabra de Dios. Depende de cómo tú la recibas en tu corazón. Y no solamente cómo la recibas, qué haces con ella cuando te es predicada. La descripción de Cristo en la parábola del sembrador y la semilla son las constantes. Son una constante, porque vemos que el sembrador y la semilla siempre van a ser constantes. O sea, el sembrador predica, la semilla es la que se esparce, pero la variable siempre es el terreno. 4 terrenos, 4 corazones. ¿Qué corazón tienes tú hoy? Amén. Les animo que al igual que el sembrador, nosotros podamos el día de hoy recibir la palabra tal como Cristo la ha predicado y que podamos dar fruto al 70, al 30 y al 100%. Amén. Que podamos nosotros realmente ser discípulos. Y recuerde, el discípulo es distinto a seguidor. Un discípulo imita a su maestro, un seguidor sigue, pero es como este rico que cuando Jesús le pidió, da todo, yo me aparto de ti porque no me conviene. En tiempo, en toda nuestra vida, debemos rendirnos completamente a nuestro Señor. Amén. No superficialmente. Dios nunca busca una relación superficial con nosotros. Dios no está interesado ni en nuestro dinero, mi hermano. A veces pensamos hasta en eso. Me invitaron es porque están interesados en que den mi ofrenda. No, hermano. Para mí, si usted dice mi ofrenda, a mí eso no me beneficia en nada, porque yo estoy claro de lo que estoy haciendo. El beneficiado es cada uno de nosotros. Amén. Cuando lo hacemos con la convicción. Amén. Y que entendamos que el Señor nunca va a dejar de enviar a sus siervos a que prediquen la palabra de salvación. Pero si es importante nosotros, si nos quedamos solamente en escuchar la flauta o vamos a bailar, ¿verdad que sí?